Muy bien, hermano, vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Juan, donde estamos aprendiendo muy lindas cosas que el apóstol Juan registra en su Evangelio para presentarnos la tesis, le puse, ¿no? Así, la tesis de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? San Juan capítulo 1 nos presenta que Él es Dios, el Verbo encarnado, ¿no? El Cordero de Dios, que dejó su gloria en los cielos para poder venir a este mundo, tomar forma humana y ocupar nuestro lugar en la cruz. Entonces, en esa introducción que Él hace en el capítulo 1, a manera de prólogo, desde el capítulo 2 empieza Él a defender y a poner la evidencia de por qué Él dice que el Señor Jesús es Dios. Y lo primero que encontramos son algunas señales que nos muestran, nos apuntan a quién es Jesucristo. Son milagros, algunos milagros que Juan seleccionó de los muchos que el Señor Jesús hizo. La mayoría de ellos no se encuentran en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Son exclusivos de Juan. Por ejemplo, convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea solo está en San Juan. El sanar a un hijo de un noble, un oficial del rey, no está en otros evangelios, solamente en San Juan. Y por ejemplo, cuando Él sana a un paralítico, ¿no? En el estanque de Betesda, es otra señal que no hay en los otros evangelios, solo lo registra Juan. Y están apuntando a quién es Jesucristo, ¿no? Como el Dios del universo, que tiene control, ¿no es cierto?, sobre los elementos indispensables como es el agua, ¿no? Lo convierte en vino. Como es la alimentación de los 5,000, por ejemplo. El pan, ¿no es cierto?, que de 2 pancitos da de comer a más de 12,000 personas, ¿no? Casi 15,000 con las mujeres y los niños. Porque registra la Biblia, ahí San Juan, que solo eran 5,000 hombres, ¿no? Sin contar mujeres y niños, dice clarito. Entonces, más o menos unas 12,000 personas con 2 pancitos. ¿Sí? No. 5 panes. 5 panes y 2 peces. Ah, muy bien, saben la historia. Muy bien. Pero, hermanos, estamos considerando también 5 panes y 2 peces, ¿no? Muy bien. Estamos considerando también, hermanos, algunas declaraciones que hace el Señor Jesús personalmente, ya de quién es Él. Por ejemplo, cuando dio de comer a 5,000, ¿no? En San Juan capítulo 6, que recién hemos visto, ¿no es cierto? Ahí Él usa esta circunstancia de que la gente lo estaba buscando para hacerlo su rey, para hacer una declaración que realmente no nos deja duda de quién es el Señor Jesús. Él dice: yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. Y el capítulo 7 que nos toca considerar hoy, vamos a encontrar, hermano, otra declaración que personalmente Jesucristo hace de quién es Él. ¿Ya? Vamos a ir directamente al pasaje que tengo de los 52 versículos, versículo 37 al 39. ¿Ya? Dice el 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿está conmigo? San Juan 7, versículo 37. Dice que se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 dice: esto dijo el Señor Jesús del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ya? Esos 3 versículos nomás para meditar en esta noche. ¿Está bien? Entonces, una de las declaraciones muy contundentes del Señor Jesús diciendo quién es Él.
manifestando su identidad. Ahora ya no como el pan de vida, pero ahora como el agua de vida. ¿Sí? El agua de vida. Hermano, vamos a hablar de este elemento que es muy indispensable, ¿no?, en la vida del ser humano. Es prácticamente un elemento vital. Ya muchos han dicho, ¿no?, que el agua es vida. Donde no hay vida, donde no hay agua, no hay vida, ¿no? Ahí está el desierto. ¿No es cierto? No hay vida en el desierto. Solamente los israelitas le dieron vida, ¿no? Porque son unos genios. Inventaron, ¿no?, su maquinaria de riego y lo han hecho florecer el desierto. Eso era profecía, ¿no? Pero donde no hay agua, no hay vida. ¿Alguien alguna vez ha estado sin beber agua un día entero? 2 días de repente se perdió por ahí donde no había agua. ¿Qué pasa cuando vamos perdiendo ese líquido elemento en nuestro organismo? Nos vamos deteriorando, ¿no? Es decir, vamos sintiendo los efectos de la deshidratación, ¿no es cierto? Empiezan a flaquear nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Imagínense eso que se pierde en el desierto. Mueren, pues, ¿no? 2, 3 días, una semana sin una gota de agua. Están mirando, ¿cómo le llaman? Oasis, ¿no? Oasis, ven ahí ilusión, un pauro, un reflejo de agua, ¿no? Ven cuando ya están en la última, ¿no es verdad? Se nos aconseja, dice, que debemos tomar mínimo, ¿cuánto de agua diario? 2 litros. A los niños 1 también, ¿no? Pero los mayores 2 litros de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese elemento indispensable, de ese líquido elemento para vivir, para sobrevivir. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar hoy la declaración de Jesús de quién es Él. El agua viva. Jesús es el agua viva. ¿Ya? Él es el agua de vida. ¿Está bien? En este pasaje que hemos leído, encontramos una declaración contundente, ¿ya?, de quién es Jesucristo. Ahora, para que entendamos esa declaración, tenemos que situarnos en el contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Dice el versículo que hemos leído, el 37, que en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? Si leyeron el capítulo 7, el versículo 1, ¿no? Era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta judía, ¿ya? Una fiesta que se celebraba 7 días. Y el último y gran día de la fiesta era el 8º día, donde había una santa convocación, dice, ¿no? Realmente, sí o sí tenía que estar todo el pueblo reunido, ¿ya? Entonces había mucha gente, en primer lugar, ¿ya? Y el Señor aprovecha la oportunidad. Algunos pensaban que no iba a ir a esa fiesta, pero apareció. Ya le dejo de tarea que lea todo el capítulo, ¿ya? El contexto. Y apareció y empezó a enseñar. Pero en este momento dice que era el último y gran día de la fiesta. ¿Qué hizo Jesús? Dice, se puso de pie. Generalmente los maestros enseñaban, ¿no es cierto?, recostado con sus demás discípulos, con sus demás seguidores. Pero como había una gran multitud, dice que él, como en ninguna otra ocasión, ¿no?, se puso de pie. Y miren, dice, y alzó la voz. Ya no estuvo enseñando de manera suave, ¿no es cierto?, despacio, como para los que estaban a su alrededor. Él alzó la voz para que le escuchen los que estaban más allá. ¿Sí? Entonces, en este gran día de la fiesta, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, sucede que el sacerdote traía agua del estanque de Betesda y lo rociaba en el altar, en el templo, simbolizando la provisión de Dios en el desierto para su pueblo, cuando no tenían agua.
¿No es cierto? Recuerden que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta para recordar cómo Dios había sustentado a su pueblo en el desierto. Ellos tenían hambre, Dios les proveía pan. ¿No? Querían carne, se acordaron del pan, Dios les proveía carne. ¿No es cierto? Tenían sed, Dios les proveía agua. Estaban cansados del sol, Dios les proveía sombra. En la noche querían avanzar, Dios en una columna de fuego les daba luz y les guiaba. ¿No es cierto? Así Dios sustentó a su pueblo en el desierto, en ese peregrinaje del Éxodo, ¿no ve? De Egipto a la tierra prometida. ¿No es verdad? Y la fiesta de los tabernáculos era para recordar la provisión de Dios en el desierto esos 40 años. Claro que por su desobediencia ellos estuvieron vagando, ¿no? Lo podían hacer más antes. Pero por desobediente ahí estuvieron 40 años. Bueno, pero la fiesta de los tabernáculos, recuerden, ya era para recordar la provisión de Dios para su pueblo en el desierto. Así como la Pascua, por ejemplo. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? Una fiesta para recordar la salida de Egipto, ¿no es cierto? La liberación. Era su 6 de agosto de los judíos. Es hasta ahora la Pascua. Es su 6 de agosto. Es su día de la independencia. Cuando el Señor le dijo que maten un cordero y con la sangre, ¿recuerdan? ¿No? Pinten los marcos de las puertas, ¿no? Los dinteles. Eso recordaban la Pascua. Igual los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos era otro recordatorio, pero ya en el desierto, cómo Dios sustentó a su pueblo en el desierto. Y entonces el sacerdote hacía esta figura, ¿no? Traía agua del estanque Betesda, rociaba al altar en el templo, y ahí todos se regocijaban y daban gracias a Dios porque Dios los sustentó en el desierto 40 años. Y claro, como ya estaban en su territorio, ¿no? En este tiempo, claro, tomado ya por los romanos, pero igual en su territorio todavía, ellos celebraban esta fiesta. Y en ese último gran día de la fiesta, entonces el Señor, en el momento que vio que el sacerdote, ¿no? Traía esa agua que era simbólico, era una figura, como dice el autor de Hebreos, ¿no? Todas esas ceremonias eran sombras de la realidad que se cumple en Cristo, en Jesús. Entonces, aprovechando la oportunidad de la figura, el Señor se pone de pie y en alta voz, Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces ahí está la oferta. El Señor, hermano, siempre usó lo que pasaba a su alrededor para dar una enseñanza espiritual. Si ustedes recuerdan, cuando iba por los sembradíos con sus discípulos, en una ocasión el Señor dijo, mirando al sembrador, ¿no? El sembrador, dice, salió a sembrar, ¿no? Y parte de la semilla cayó sobre pedregales, otra cayó sobre el camino, ¿no es cierto? Y así, ¿no? De lo que pasaba a su alrededor, el Señor lo usaba, ¿no? Para dar alguna enseñanza siempre. Así que aquí, con el agua que vertía el sacerdote al final de la fiesta, entonces, aquí está. Tomó la figura y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué oferta? ¿Qué invitación que hace el Señor con una enseñanza espiritual a la luz de esa ceremonia que estaba presenciando todo el pueblo? Entonces, así como lo hizo con la mujer samaritana, por ejemplo, cuando estaba sacando agua, ¿no? Del pozo, ¿recuerdan? Dame de beber. Ahí el tema del agua viva también, ¿no? Dame esa agua, dice la mujer, ¿no? Entonces, así el Señor ahora, usando esta ceremonia, Él dice, si alguno tiene sed. O sea, aquí hay una necesidad. La sed es una necesidad. ¿Sí? Es una necesidad. Y el Señor usa esa necesidad física del cuerpo, ¿no es cierto?, para mostrarnos que todo ser humano tiene una necesidad espiritual. Tenemos sed de justicia, por ejemplo, ¿no? Al menos en este tiempo, ¿no?, de injusticia. Como tenemos hambre y sed de justicia. Pero de repente tenemos otras necesidades, ¿no? Que tiene nuestra alma.
necesidad de ser aceptado, de ser amado, de ser perdonado, ¿no es cierto? Hay tantas necesidades en el área financiera, ni se diga, ¿no? En este tiempo, ¿no? Hay algunos hogares, algunas familias, algunos matrimonios también que tienen ciertas necesidades. Hay esa sed, ¿no? Esa sed de Dios, esa sed que solamente Dios puede saciar, ¿no? En esos momentos tan críticos de ansiedad en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, quien tiene sed dice, venga a mí. Esto es una invitación. El que tiene esta necesidad tiene que ir a quien tiene el agua viva, a quien puede saciar esa sed. Y el Señor aquí contundentemente dice, venga a mí, yo soy el agua viva. La necesidad que tiene tu alma de perdón, de falta de amor, de repente, ¿no? De falta de aceptación, en fin. El Señor puede saciar esa necesidad. Entonces, el agua está disponible, pero el que tiene esta necesidad, el que tiene esta sed, tiene que ir donde está el agua. Y Jesucristo es la fuente de agua viva, ¿sí? Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba, ¿ya? El agua, hermano, es imprescindible para la vida, ¿no? Es vital. Y el agua, hermano, espiritual, que solamente la encontramos en Jesucristo, también nuestra alma en necesidad tiene que ir a esa fuente. Esa es la invitación que hace el Señor. Hay sin duda consecuencias de la deshidratación. Igual en la vida espiritual, también la deshidratación espiritual trae consecuencias, ¿no? Si por ejemplo la falta de hidratación en nuestro cuerpo trae flaqueza, ¿no es cierto? Estamos débiles, no podemos caminar muchos pasos que nos cansamos y nos caemos. Igual espiritualmente, nos sentimos tan débiles, estamos a punto de desmayar, que cualquier soplo que nos hace el diablo nos tumba, ¿no? Nos caemos de débil porque no estamos tomando del agua viva, de esa fuente que nos da el Señor Jesucristo. Entonces Él nos invita a ir a Él, ¿no? Él es la fuente de agua viva. Dice el versículo 38, el que cree en mí, aclarando un poquito la figura, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Aquí hay una lección, hermanos. Nosotros, para sentirnos bien, esperamos que todo nuestro entorno cambie favorablemente, ¿no? Para nosotros sentirnos bien. Yo no me siento bien pues porque mi esposa es así, ¿no? Porque mis hijos son así. Porque la sociedad es así. Y le echamos la culpa a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y el mundo es así. Espera que cambie, ¿no? La sociedad para cambiar yo, para sentirme bien yo, para ser feliz yo, ¿no? Pero con el Señor es diferente. La felicidad empieza con un cambio interior que cada uno debe experimentar. Tener esa experiencia de beber el agua viva, como dice aquí, el que cree en mí, es recibiendo a Cristo como Salvador primero, ¿ya? Bebiendo el agua viva, que es Cristo, que de nuestro interior, hermano, va a correr, dice, ríos, ni siquiera un arroyito, ríos de agua viva en nuestro interior. Eso va a hacer, hermano, que el cambio y la transformación interna empiece a ser expresado externamente, al punto de que los que nos rodean van a notar el cambio, ¿sí? Y van a de repente preguntar qué ha pasado contigo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar tu actitud? Yo recuerdo que tú eras un malhumorado, ¿no? Eras un iracundo, eras un fosforito, que nadie te podía decir nada, ¿no? Pero ahora
realmente eres una persona muy amable, muy bondadosa, muy respetuosa. ¿Qué ha pasado contigo? Claro, el río de agua viva, ¿no?, en nuestro interior sale y podemos irradiar y podemos hidratar de esa agua también a los que están a nuestro alrededor, sedientos de ese cambio que solamente el agua viva, Jesucristo, lo puede hacer en nuestro interior. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y aclara un poquito en el último versículo cuando dice, ya escribe Juan y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Está hablando del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la persona que haya creído en Cristo. Ahora aclara un poquito más diciendo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerden la promesa. Él iba a volver al Padre de donde vino a tomar forma humana y de allá iba a enviar otro Consolador. Es decir, del mismo tipo. Eso es Paracleto, ¿no? El otro Consolador, así como el Señor Jesús, como el Padre, ¿no? El Espíritu Santo iba a venir a vivir en los que creyesen, dice, ¿no? Entonces el Espíritu Santo era el que iba a hacer esa obra regenerativa en el interior del que haya creído en Cristo. ¿Y cuál es esa obra que hace el Espíritu Santo? A ver, ayúdenme, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22. La Biblia dice que el que cree en Cristo es sellado con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace en nuestro interior el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros? Mire, dice Gálatas 5, 22. A diferencia de las obras de la carne, ¿no?, que empieza desde el versículo 16. Dice el versículo 22, Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es, a ver, ¿qué es? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está, son 9 manifestaciones que hace el Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu Santo en el que cree en Cristo, empieza ese río de agua viva a fluir. Amor, ¿qué más? Paz. Gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad. Miren, todo lo que tiene que ver con las buenas relaciones con los que están a nuestro alrededor. Primeramente con Dios, amor, gozo y paz, ¿no? Con nuestro prójimo, paciencia, benignidad, bondad, ¿no es cierto? Y también con nosotros mismos interiormente, esa fe, ¿no? Esa templanza, ese dominio propio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso la gente cuando ve a alguien que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo y manifiesta una nueva vida con sus acciones, con sus actitudes, la gente se asombra, ¿no? Y dice, ¡guau! ¿Qué pasó con este, no? Antes era así, pero ahora miren, ¿no? ¡Qué bien! Se alegra la gente, ¿no? De los cambios. Hermanos, ese es el resultado cuando nuestra sed interior es saciada. Cuando nosotros tomamos de esa agua viva que el Señor Jesús nos ofrece. Dice, ¿no es cierto? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La persona del Señor Jesucristo es el agua de vida, el agua viva que sacia nuestra sed. Hablando del Espíritu Santo que recibe el creyente cuando entrega su vida a Jesucristo. Aquí hay una invitación, hermanos, que viene a ser un desafío para todos nosotros. ¿Realmente en mi vida se manifiestan esa agua viva, ese río de agua viva? ¿Puedo saciar la sed de otros, ¿no?, con mi testimonio de vida cristiana? Hermanos, recuerden
que no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Tal vez si yo no estoy saciando la sed de otro, tal vez estoy en la misma condición de ese vecino, ¿no? También con sed. Porque aunque soy cristiano, de repente no estoy leyendo mi Biblia, no estoy orando, ¿no es cierto? No estoy testificando, ¿verdad? De repente he descuidado de congregarme, estoy un poco flaqueando en mi fe, y este es el momento en que debemos rehidratarnos, ¿no? De la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les voy a invitar a que inclinen su rostro y en una actitud de oración, cada uno conoce en qué situación está en su comunión con el Señor. Vamos a orar.